Buenas noches, hermanos, y bienvenidos a nuestro programa A la Final Trompeta. Es una bendición poder estar reunidos en el nombre del Señor, y en esta noche en particular estaremos meditando sobre lo escrito en el libro de Apocalipsis o Revelaciones en el capítulo 19. Estaremos estudiando todo lo concerniente a las bodas del Cordero, su interconexión con el regreso del Señor y posteriormente los eventos escatológicos que le siguen. Así que estaremos estudiando el capítulo 19 y me gustaría, sin más dilación, dirigirnos allí. Vamos a comenzar a leer a partir del verso 6 para tratar de ir desmenuzando verso por verso. Dice allí: y oí como la gran voz de una multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. La aclamación de que Él es el Todopoderoso, de que Él es omnisciente, omnipotente, de que solo Él merece la gloria, y la frase aleluya que implica con ello el alabado sea Señor, pues Dios merece ser alabado en todo momento. De hecho, toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, o Yeshua es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que es una invitación a reconocer que Él reina, que Él es el Rey de toda la tierra. Y en breve estaremos leyendo cómo no solamente reina en los cielos, sino que también lo hará en la tierra. Allí en el verso 7 hay una invitación al regocijo. Gocémonos y alegrémonos, iglesia. Démosles la gloria al que reina y vive por los siglos de los siglos, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Dice ahí en el verso 8: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En este contexto estamos viendo exactamente cómo se mencionan las bodas del Cordero. Y para poder entender esto, tendríamos que analizar precisamente qué eran las bodas judías. Bueno, recuerden que las bodas judías consistían en 3 etapas. Generalmente, el padre del joven, junto al padre de la joven, se ponían de acuerdo. Y este recibía una dote del padre del joven, y la joven quedaba separada como la prometida de aquel varón. Precisamente esa fue la etapa que nosotros leemos en la Biblia cuando José, dice la Biblia, que estaba desposado con María. Ellos aún no se habían conocido íntimamente, pero es precisamente porque estaban en la primera fase de lo que se conoce como una boda judía. Esa fase, esa primera fase, teniendo en cuenta que nosotros somos la iglesia y que somos exactamente la novia de Cristo, es el momento en que estamos ahora. A la vez que nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida, que el Señor nos ha separado como un pueblo especial, como su pueblo, pues ya verdaderamente somos su novia. Ya la dote fue pagada. ¿Cuándo se pagó esa dote? Cuando el Señor dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, ofreciendo ese pago a Dios Padre. Y de esa manera ya es lo que ha ocurrido. Ahora viene una fase en la cual la joven debía estar en una espera, debía estar apercibida
tal y como se describe en la parábola de las 10 vírgenes, debía estar preparada. Debía tener una lámpara que debería brillar constantemente. Y junto con ella había 10 vírgenes también, las cuales también debían estar velando. Pues bien, el momento en que seremos presentadas o presentados al novio está por ocurrir. ¿Cuál será ese momento? Será exactamente cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia. La Biblia dice que el Señor descenderá del cielo hasta las nubes. Lo hará con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Así que los muertos en Cristo recibirán cuerpos. Sus almas están en el cielo, pero sus cuerpos se fundirán junto a ellos en sus cuerpos glorificados. Luego nosotros, los que habremos quedado, también seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en las nubes y obviamente también con ellos. ¿Y qué ocurrirá? Pues no descenderemos a la tierra, como enseñan algunas doctrinas, que es como una especie de embajada, y describen el arrebatamiento haciéndolo un solo evento con la segunda venida, que es lo que vamos a estudiar hoy, la segunda venida del Señor. Pero por cuanto estamos discutiendo o enseñando o estudiando sobre lo que ocurre en las bodas del Cordero, y estamos a punto de ser presentados al novio, que era lo que ocurría. El novio venía con una compañía de jóvenes, la novia estaba preparada, y ahí la recogía y la llevaba a la casa que él había preparado para su esposa, o para su novia y su futura esposa. El Señor ha dicho que en la casa de nuestro Padre muchas moradas hay, y que Él iría a prepararnos su morada. Eso lo encuentra allí en el libro, en el Evangelio según Juan, en el capítulo 14 y en los versos del 1 al 3. Pues bien, eso es lo que va a ocurrir. Seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en las nubes, y de ahí Él nos conducirá a las moradas celestiales. Eso es lo que estamos leyendo ahora. Por eso dice ahí: a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque nuestras vestiduras han sido emblanquecidas en la sangre del Cordero. Y dice así: porque el lino fino son las acciones justas de los santos. No es que estemos allí por nuestras acciones, sino por la gracia inmerecida de Dios, por su misericordia, por el amor con el cual nos ha amado. Pero eso sí, nuestras vestiduras están limpias, y nuestras acciones son esas obras que el Señor había preparado de antemano para colocarnos sobre ellas, para que las hiciéramos. Así que estamos limpios y debemos mantenernos limpias nuestras vestiduras hasta el momento que el arrebatamiento de la iglesia ocurra, cuando seamos despojados de este cuerpo mortal que pesa, para recibir un cuerpo inmortal, un cuerpo eterno del cual ya nunca más nos separaremos. Así que esto está ocurriendo en el cielo. En este instante ya la iglesia ha sido trasladada a las moradas celestiales. Por eso dice ahí, el ángel le dice: bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora se habla de un evento futuro, que son las cenas de las bodas del Cordero. En Juan 2, en las bodas de Canaán, era exactamente lo que estaba ocurriendo allí. Estaban ocurriendo las cenas de las bodas, cuando el Señor hizo aquel milagro que convirtió el vino, el agua en vino. ¿Recuerdan? Pues es exactamente lo que va a ocurrir. Pero ¿cuándo van a ocurrir esas cenas? Cuando el Señor regrese a la tierra. Las cenas del Cordero con su iglesia, y también con otros, como dice la Biblia,
pues ocurrirá en la tierra. Cuando el Señor regrese, una vez que el Señor destruya a sus enemigos, en lo cual vamos a leer ahora, y ocurre el juicio de las naciones, entonces inmediatamente tomará lugar las cenas de las bodas del Cordero. Ya habíamos sido desposados con Él, conocidos en el arrebatamiento, trasladados como hacía el joven, el novio, llevando a su novia a la casa que había preparado. Y ahora viene el momento de celebrar las cenas que duraba por días, las cenas de las bodas. Así que entonces Juan se postró a los pies para adorarle. ¿A quién? Al ángel. Y el ángel le dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yeshua o de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. He aquí, Hebreos 1 dice: ordena a los ángeles que adoren al Señor. Pero sin embargo, como vemos aquí, el ángel no permite bajo ningún concepto que Juan le adore. No lo permite, porque solo al Señor se adora. Así que entonces nos vamos al próximo verso, al verso 11. Dice allí, Apocalipsis capítulo 19, verso 11: entonces Juan ve el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos, he aquí la descripción del jinete de este caballo blanco. Dice que sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Quiero llamar la atención aquí y la diferencia con el jinete que se describe en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, al cual les daba una corona, que viene montado sobre un caballo blanco y viene venciendo y para vencer, y que muchos confunden, y que no es otro que el suplantador, el antimesías o el anticristo. Apocalipsis capítulo 6, versos 1 y 2, que es parte de los juicios de Dios. El apóstol Pablo escribe en la segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, que por eso Dios les envía a los incrédulos un espíritu engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que ellos recibirán al anticristo como si fuera el Mesías. Pero a diferencia de esto, en el instante que estamos leyendo, pues ya Babilonia había sido juzgada, esa Babilonia religiosa que va a secundar en todo al anticristo bajo la figura del falso profeta, que hace señales, que hace descender fuego del cielo. Se describe allí en Apocalipsis capítulo 13, y engaña a los moradores de la tierra ordenando que le hagan imagen a la bestia, y que también tendrá un papel preponderante en la implantación de la marca de la bestia en aquellos que serán condenados eternamente, porque ninguno que reciba la marca de la bestia tiene perdón de Dios. Así que tengamos cuidado. Nosotros no lo haremos, porque ninguno de los que Dios ha preconocido de antemano se perderá. Pero lo cierto es que habrá muchos engaños, y que muchos entonces incluso llegarán a creer que el anticristo es realmente, o el antimesías
es el Mesías. Porque esto es un engaño satánico, donde los poderes diabólicos estarán en su máximo poder, de tal manera que incluso Satanás poseerá en un momento dado al anticristo mismo. La trilogía satánica estará activa como nunca se ha visto en la tierra. Satanás, el falso profeta y el antimesías. Muchos recibirán la marca en su frente y en su mano derecha, lo recibirán como un beneficio. Ni siquiera entenderán lo que están recibiendo, pero estarán firmando su propia sentencia de muerte eterna. El ángel aclara que ninguno que reciba la marca de la bestia tiene perdón de Dios. Pero continuando aquí, hay una diferencia en la descripción del Cordero, que ahora se presenta como el Verbo de Dios, se presenta como el jinete que cabalga sobre este caballo blanco, que se llama fiel y verdadero. Ahora viene el juez de toda la tierra, el rey de toda la tierra, a reclamar lo que es de él. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre que solo él conoce. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre que nos habla de su sacrificio en la cruz del Calvario, cuando Dios derramó su sangre por amor a nosotros. Su nombre es el Verbo de Dios, en una clara acepción, en una clara dedicatoria a lo que dice, a lo que escribió el apóstol Juan, diciendo: en el principio era el Verbo, en el principio de todo, porque es eterno, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice allí en el verso 10: en el mundo estaba, mas el mundo no le conoció. Esto es interesante. Cómo no reconocieron en el tiempo de su visitación, me refiero a la nación de Israel, pero ahora precisamente Él regresa a esa nación, regresa exactamente al monte de los Olivos, donde le dio aquel sermón maravilloso a los discípulos, donde aclaró que vendría un periodo de una gran tribulación que afectaría al mundo entero, pero que va dirigido en parte a la nación de Israel, porque es el momento de retomar el trato con Jacob, el cual es Israel. De hecho, el profeta Jeremías clama diciendo que eso es la angustia de Jacob, y describe a un varón con sus manos puestas sobre sus lomos, experimentando dolores de parto. Es exactamente lo que va a ocurrir. Solamente una tercera parte de los hijos de Israel sobrevivirá a la gran tribulación. El Señor dijo allí en Mateo capítulo 24 versos 21 y 22 que si aquellos días no fueran acortados, ninguno sobreviviría, mas Él lo acortará por causa de los elegidos. Pero ¿quién podrá resistir el tiempo de su venida? Dice allí en el verso 14: los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Mire, el libro de Zacarías, en el capítulo 14, verso 5, describe el momento del regreso del Señor. Podemos leerlo incluso desde el verso primero, porque nos aclara, nos enseña qué es lo que está ocurriendo ahí. Israel se va a ver rodeado de ejércitos. Todos los ejércitos de la tierra estarán allí contra la pequeña nación de Israel, para devorarla, para hacer despojos de Jacob.
La mitad de la ciudad será tomada, las mujeres serán violadas, los jóvenes muertos. Pero Dios tendrá un lugar para esconder a Israel en medio de toda esta desgracia, probablemente allí en la tierra de Edom. Edom vivió en una ciudad fortificada, una fortaleza natural, la ciudad de piedra. Allí está, muy cerca de Israel. Allí Dios guardará milagrosamente a Israel como la guardó de las plagas que golpeaban a Egipto cuando estaba precisamente en la tierra de Gosén. De esa manera también guardará milagrosamente a Israel en esa fortaleza natural, donde incluso muchos cristianos van y dejan información cristiana y sencillamente porque saben que es el lugar donde Dios va a proteger a su pueblo en el desierto. Pero bien, el ataque de las naciones contra Israel será brutal. E Israel estará a punto de caer. Pero precisamente en ese momento, ahí en el capítulo 14 precisamente del libro de Zacarías, se describe el regreso del Señor acompañado de su iglesia. Pues dice claramente que vendrá acompañada de sus santos. Y en ese contexto la palabra santos tiene que ver con la iglesia, porque cuando Él se refiere a los ángeles, lo menciona claramente. Así que entonces, cuando leemos esto, que los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo. Ya hemos visto cómo la iglesia tendrá estas mismas vestiduras. Nosotros estaremos acompañando al Señor con cuerpos glorificados para descender sobre el monte de los olivos. Entonces los ejércitos todos se volverán contra el Señor, porque en ese día todo ojo le verá, cuando el Señor descienda del cielo majestuosamente con sus ejércitos y comience la gran batalla. Él pondrá sus pies físicamente sobre el monte de los olivos. Mira, hermano, hay muchas personas que están tratando de sacar de contexto todo esto, espiritualizando las escrituras, acomodando lo espiritual a lo natural, porque hay muchas congregaciones que han sido infectadas con la teología del reemplazo que elimina a Israel de los planes salvíficos de Dios. Por eso no pueden ver nada de esto. En el capítulo 11 de este libro maravilloso se describe un tercer templo judío que se logra construir simplemente cuando el anticristo firma, el gobernante mundial firma un pacto de paz con Israel y con las naciones que se describe en el libro de Daniel en el capítulo 9 y en el verso 27. Habrá un templo físico. Allí dice que se suspenderá la ofrenda y el sacrificio a la mitad de la semana. Y cuando hablamos de una semana, hablamos de 7 años literales determinadas sobre la nación de Israel. Así que a los 42 meses Él suspenderá la ofrenda y el sacrificio. Y para que haya ofrenda y sacrificio, tiene que existir un templo. Hoy en Israel no hay ofrenda ni sacrificio. ¿Por qué no lo hay? Porque no hay un templo físico. Ese templo se reconstruirá para que el anticristo se siente allí. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2 que él reclamará ser Dios y se sentará en el templo de Dios. El Señor, y siendo una analogía, lo comparó con la abominación desoladora, la cual hizo Epifanes el Ilustre o Epifanes IV. La palabra Epifanes significa ilustre. Uno de los descendientes de los diadocos
o los comandantes o generales de Alejandro Magno. Así que entonces él entró en el templo y sacrificó allí un cerdo e hizo esta ofrenda al dios griego Zeus. Ya sabemos todo lo que ocurrió, cómo se logró expulsar. Los macabeos expulsaron allí a este malvado y luego Roma hizo caer totalmente el imperio griego, tal y como se describía en el libro de Daniel que sucedería a este imperio griego, los remanentes que quedaban ya del imperio griego macedonio. Amados, teniendo esto en mente, esto que estamos leyendo es literal. El libro de Apocalipsis nos muestra los tres tiempos, las cosas que ves, las cosas que son y las cosas que serán. Están todas descritas en el capítulo 1. Juan ve la adoración, las maravillas, la alabanza a Dios en el cielo. Luego viene la descripción de las 7 iglesias, las cosas que eran entonces en la provincia romana de Asia Menor. Pero estas iglesias también son figuras de las de nuestros días hoy en día. Pero en el capítulo 3 se habla de las cosas que serán. Estas son cosas futuras. Y no deje que nadie le espiritualice las escrituras. Estas se interpretan por sí mismas. Esto es lo que va a ocurrir. El Señor va a regresar a la nación de Israel cuando sus enemigos estén en el monte del Megido. Y allí ocurrirá la gran batalla que muchos conocen como la batalla de Armagedón. Ahí mismo hay una descripción en el capítulo 14 de que van a estar peleando y sus ojos quedarán en las cuencas. Se describe una guerra nuclear, hermanos. Les van a disparar al Mesías con todo tipo de carga nuclear. Nos van a disparar de esa manera, pero nuestros cuerpos son inmortales y son inmunes a estas armas. Así que entonces el Señor destruirá a los ejércitos de la bestia. Si leemos ahí, aquí lo dice, vi a un ángel en el verso 17 que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, invitando a todas las aves del cielo, venid y congregaos a la cena de Dios. Obviamente se refiere a aves de rapiña, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballo, de sus jinetes y carnes de todo, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, el sistema infernal, el último gobierno mundial que se describe en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, que se describe con 7 cabezas, que son las 7 imperios mundiales que dominaron a la nación de Israel, comenzando por Egipto, por Asiria, por Babilonia, por Media y Persia, porque era un imperio compartido que se describe como un oso que se levanta más de un costado que del otro. Luego el imperio griego macedonio que protagonizó Alejandro Magno. Luego el imperio de Roma, que se describe en la visión de Daniel en el capítulo 2 como las piernas de hierro. Pero estos son los dedos de hierro mezclado con barros. Se describe allí en el libro de Daniel en el capítulo 2, porque estarán basados en alianzas, pero tiene mucho de la fortaleza del imperio romano. Sin embargo, tiene una mezcla de todas las características de los 7 imperios, de los 6 imperios anteriores. Esta es la bestia. La bestia
que si no se le pondría un fin, exterminaría a todos los seres humanos. Y tiene 10 cuernos, porque va a cambiar la configuración de la tierra y la tierra se va a convertir en 10 supernaciones que y sobre ellos 10 reyes o 10 gobernantes que van a recibir poder en una sola hora. De ahí la mención de los 10 cuernos y las 7 cabezas. Ahora note bien, la bestia que ya la hemos descrito, los reyes de la tierra, porque no solamente guerreará el sistema, sino se le van a incorporar muchos, las naciones de la tierra y sus ejércitos con sus armas destructivas, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, aquel que regresa en su parusía. Cuando hablo de parusía me refiero a la segunda venida. No hay una conexión, aquí no ocurre un arrebatamiento, ya el arrebatamiento había ocurrido. El resultado, lo más explícito en el libro de Zacarías en el capítulo 14. Aquí dice en el verso 20, la bestia fue apresada, el sistema se termina y con ella el falso profeta, aunque también se llama indistintamente a la bestia también al anticristo o al antimesías, y con ella el falso profeta, el líder religioso, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron a la marca de la bestia y que ahora están condenados al infierno y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Aquí hablamos del lago de fuego y azufre. Por favor, no lo confundan con el infierno. Este lago de fuego y azufre está fuera de esta dimensión. Y luego les voy a explicar por qué. Y los demás, dice allí en el verso 21, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. En el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era Dios. Y todas las aves del cielo se saciaron de la carne de aquellos que intentaron, que osaron pelear contra el rey de toda la tierra. Me encanta lo que dice allí en el libro de Zacarías en el capítulo 14 y verso 9. Y dice, y Yahweh, el nombre del Dios Todopoderoso, será el rey de toda la tierra. Y también dice allí que él va a reinar desde Jerusalén. Hay una descripción allí en Zacarías 14 de que todas las naciones vendrán a presentarles ofrenda. Vamos a movernos al capítulo 20 ahora para continuar entendiendo. Cuando esto ocurre, hay un ángel que desciende del cielo. A los ángeles se les llama distintamente estrellas. La palabra ángel, angelo, tiene que ver con mensajeros. Dice que viene con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Noten que Satanás no es echado al lago de fuego y azufre, sino el falso profeta y el antimesías. Sin embargo, él es atado. Y esto no es de asombrarnos. Hay ángeles atados debajo de la tierra. De hecho, uno de los juicios que van a haber durante la gran tribulación es que, ya lo predicamos el otro día, lo enseñamos, es que 4 ángeles que están atados debajo del río Éufrates van a ser liberados. Así que, obviamente, dice allí que se prendió a la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y se ató por 1000 años.
y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañases más a las naciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora yo quiero que entendamos lo que va a ocurrir exactamente en el reino milenial. Hay maravillosas descripciones, porque incluso las características de los animales, de la fauna, va a cambiar. Quisiera que me acompañara al libro de Isaías. Vamos a leer unas cuantas citas rapidito. Vamos precisamente al libro de Isaías en el capítulo 65. Allí se describe algunas de las características que van a haber en el reino milenial. Van a haber varias personas con diferentes características habitando en el reino milenial. ¿Por qué? Porque la iglesia tendrá cuerpo glorificado. Nosotros con cuerpo glorificado ya obviamente no nos casamos, no tenemos una vida marital. Sin embargo, van a haber personas que sí van a tener un cuerpo humano. Luego que ocurra el juicio de las naciones, que se describe en Mateo 25, donde el Señor pondrá las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda, y las ovejas son las que perseveraron en la gran tribulación. Fue la iglesia que creyó en medio de la gran tribulación, algunos que estaban tibios cuando ocurrió el arrebatamiento, pero sí va a haber un gran avivamiento, y también los judíos, porque hasta los judíos van a creer. Si usted lee allí el libro de Zacarías en el capítulo 12, cuando ellos ven descender al Mesías del cielo, van a hacer gran lloro y gran lamentación, todas las tribus de Israel por sí. Entonces van a reconocer que aquel al cual ellos crucificaron era verdaderamente el Mesías. Así que los judíos también, una tercera parte que va a sobrevivir, dice que las 2/3 partes serán cortadas de la tierra de Israel y solo una tercera parte va a sobrevivir. Pero esta tercera parte va a pasar, va a creer y va a pasar probablemente, o va a pasar al reino milenial. Primeramente pasan por este juicio, que es el juicio de las naciones, de los sobrevivientes de la gran tribulación. Así que en aquellos días le dirá el Señor: me vistes enfermo y no me visitaste, y hambriento y sediento. Porque eso es lo que va a ocurrir en medio de la gran tribulación. Va a ser muy difícil para aquel que no tiene puesta la marca de la bestia recibir los alimentos, incluso ser hidratados. Los niños, las mujeres, creo que milagrosamente solamente va a ser posible que Dios les sostenga. Por eso el Señor les va a decir eso. Y aquellos que se impusieron la marca de la bestia, que persiguieron a aquellos pequeños que huían de esa tremenda persecución que habrá contra ellos y contra los judíos, pues estarán puestos a la derecha y el Señor les invitará al reino preparado por su Padre desde antes de la fundación del mundo. Así que entonces ellos pasarán al milenio, pasarán al reino milenial. Algunas de las condiciones que tendrán las personas que vivirán, que pasaron con cuerpos humanos, ellos sí se van a casar, se van a dar en matrimonio, pero también van a tener una vida longeva. Y eso es lo que dice aquí, en el verso 20, en el capítulo 65 dice: no habrá allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Es decir, un niño, una persona que tenga 100 años hoy en día, muy pocos viven 100 años hoy en día. Pero en este tiempo, alguien que muera a los 100 años, porque sí van a morir personas. Una persona que muera a los 100 años, pues
simplemente será considerado como que si hubiera muerto un niño, como si hubiera muerto un niño de 7, 8 años hoy en día, porque le será restaurada la condición longeva que tuvo, por ejemplo, Matusalén y muchos de los de aquellos hombres que vivieron antes del diluvio. Luego se fueron acortando los tiempos. Por ejemplo, Noé, 500, 600 años cuando entró en el arca, así que obviamente va a ser restaurada la longevidad de los que vivan en el milenio. Pero dice allí, si usted lee, dice en el verso 25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. Usted sabe que eso hoy es imposible. Si usted coloca un lobo y el cordero, eso va a durar muy poco, el cordero va a durar muy poco. Y el león, usted sabe que es el depredador por excelencia. Es capaz de derribar búfalos. Así que aquí dice que va a comer paja, como fue en un inicio. Y que la serpiente no hará daño, que su alimento será el polvo, y que no afligirán ni harán mal en el santo monte del Señor. Me gustaría, antes que, para pasar a al próximo evento, ir al capítulo 2 para entender un poquito más, porque esta es la visión que tiene Isaías, hijo de Amós, y dice lo que va a ocurrir en los postreros de los tiempos, es decir, cuando Israel sea colocado, cuando Jerusalén sea colocada como cabeza de naciones. Dice ahí, acontecerá en los postreros de los tiempos, en el verso 2, que será confirmado, Isaías capítulo 2, el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Ahí está en Zacarías 14. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Obviamente el rey de toda la tierra, que se describe en Zacarías 14:9, estará allí. Él va a juzgar entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará, quiere decir, terminó radicalmente la guerra. No habrá guerra, no se levantará nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Así que, si entendemos esto, es innegable que el Señor descenderá del cielo, acompañado de su esposa, la iglesia. Obviamente también los ángeles participarán en esta gran batalla, donde deshará a los enemigos de Dios y librará a la pequeña Israel, y desde allí el Señor reinará por 1000 años. Sin embargo, volviendo al libro de Apocalipsis, con el propósito de terminar nuestro tema de hoy, vamos a adentrarnos en el capítulo 20, donde estábamos leyendo. Nos vamos al verso 7 para terminar, para no extendernos tanto. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, ya habíamos narrado todo esto, Satanás será suelto de su prisión. Van a nacer generaciones en el reino milenial. Otra vez, estas personas van a tener cuerpos mortales. Pablo decía, miserable de mí, que queriendo hacer lo bueno hago lo malo. Por cuanto ellos van a tener cuerpos mortales, otra vez van a ser tentados por Satanás. Y van a venir contra la ciudad, Jerusalén,
donde está el Mesías mismo, en lo que la Biblia llama la última batalla de Gog y Magog. Dice, y subieron, aquí dice, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Esa gran multitud que se va a levantar contra el Mesías y contra su esposa, la iglesia y sus ángeles. Subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos, obviamente en Jerusalén, y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo. Quiero que entendamos esto. Jerusalén es la ciudad amada de Dios. La vemos ahora en un estado deplorable, pero ellos se arrepentirán, harán gran lloro y gran lamentación. Aquellos, no todos, sino una tercera parte de ellos, los que Dios conoce. Y sencillamente, cuando ellos hagan esto, Dios les perdonará. Pero también aquellos que rodeen a Jerusalén van a ser destruidos, pues va a descender fuego del cielo, como descendió sobre Sodoma y sobre Gomorra, y los va a consumir a todos. Así que ahora sí, el diablo que los engañaba será lanzado junto a la bestia, al anticristo, al sistema, al falso profeta, en el lago de fuego y azufre que arde, que es la muerte segunda. Entonces va a ocurrir la resurrección de los perdidos. Algunos tienen la noción de que ocurre una resurrección general de almas. Eso no es cierto. La primera resurrección que ocurre es en el arrebatamiento de la iglesia, donde los muertos en Cristo nos preceden en las nubes. Luego de esto ocurre esta resurrección, que es la resurrección de los perdidos. ¿Quiénes son estos? La Biblia lo describe. Hay un gran trono blanco. Y sabemos que el que está sentado allí es nuestro Señor Yeshua, el juez de toda la tierra. Dice que delante de él huyeron los cielos y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Lo cual significa que se cumple la profecía de Pedro, que dice que los elementos se van a fundir y van a ser destruidos totalmente. Por eso usted ve ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, que hay un nuevo cielo y una nueva tierra. Así que ya no hay cielos y tierra, pero aún estamos aquí, en el lugar que Dios conoce. Ahí están los grandes, muertos grandes y pequeños, los reyes, los presidentes, los ricos, los científicos, los más humildes también, porque la pobreza no es un equivalente a piedad. Hay pobres que van a estar en el infierno, hay ricos que amaron el dinero que van a estar en el infierno. Así que dice la Biblia, los libros fueron abiertos. ¿Qué libros son estos? Los libros personales de cada uno, donde las obras de cada persona están siendo escritas. Ahí no se pierde ni una. Y van a ser juzgados los muertos por sus obras. Ahora, como ninguno puede ser salvo por obras, porque ninguno puede sustituir el sacrificio salvífico del Señor, dice la Biblia que entonces ellos descenderán al lago de fuego y azufre. Hay una descripción aquí en el capítulo 13, en el verso 13, que debemos entender. El mar entregó los muertos que habían en él. Lo que nos está diciendo el Señor es, no hay lugar donde el cuerpo de la persona haya terminado, sea en el vientre del pez, sea en el mar, ahogado, donde quiera que esté, en el Hades. Aquí hay esto está conectado con el infierno devuelve sus almas, pero es que ahora ellos reciben cuerpos como vivieron en la tierra, cuerpos humanos, y se ven tal y como estaban. No importa dónde esté el cuerpo de la persona, si fue quemado, si fue enterrado en la sepultura, si las cenizas fueron esparcidas en el mar, o si lo devoró un pez, Dios es poderoso para recuperar esos cuerpos, pues nada es imposible para Él. Así que estarán entonces delante del gran trono blanco, tal y como eran cuando vivieron en la tierra. Y
cuando sean juzgados sus nombres, obviamente, dice ahí en el verso 15, y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, y podemos decir que ninguno se hallará, fue lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. El capítulo 21 nos habla de un nuevo cielo en el verso primero y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Qué les parece? Por eso digo que esta Jena de fuego, que bueno, el nombre Jena de fuego es un nombre griego, es tomado del valle del Hinón, donde se cremaban los cadáveres, en el basurero también de Jerusalén. Pero de ahí se toma. Sin embargo, es un lugar a donde van a estar las almas, es mucho peor que el infierno. Porque en la Jena de fuego van a ser echados cuerpo, alma y espíritu. Es ahí donde se cumple que el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Pero para nosotros una promesa. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo, la morada de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¡Qué promesa! ¿Qué promesa tenemos? Entonces, sabiendo que estas cosas están por ocurrir, que en cualquier momento suena la trompeta y seremos atraídos al Señor, transformándose estos cuerpos mortales en cuerpos glorificados, para ascender al cielo como ascendió Enoc en Génesis 5:24, como ascendió Elías en Segunda de Reyes capítulo 2 verso 11, frente a 50 testigos al menos, más Eliseo, como ascendió el Señor frente a los apóstoles en Hechos capítulo 1, como ascenderán los 2 testigos también arrebatados cuando sean expuestos muertos, pues la bestia los mata. Testigos físicos que creemos que serán, en nuestro caso, en nuestra opinión, que serán Elías, que representa a los profetas, y Moisés, que representa la ley, estarán en Jerusalén, en el templo testificando. Las señales que también se describe son las señales de ambos, y la transfiguración que ocurrió del Señor también fueron Moisés y Elías. Así que creemos que serán ellos, pero ellos también se les dirá: sube acá, y ascenderán al cielo arrebatados en una nube. Así que, amados, teniendo nosotros estas promesas, teniendo la garantía de las arras de Dios, el Espíritu Santo nos garantiza que jamás nos perderemos. Pero eso sí, debemos estar como esas vírgenes, velando constantemente con nuestras lámparas encendidas, porque en cualquier momento el novio nos llama para conocernos. ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! Ese ascenso a las nubes con un cuerpo glorificado, y allí le veremos a Él tal y como Él es, y recibiremos en una piedrecita su nombre, el nombre que solo Él conoce. ¡Aleluya! Luego entonces, cuando comparezcamos ante el Bena para recibir galardones y coronas, cuando seamos despojados de estas obras, como se describe en 1 Corintios capítulo 3 verso 13, cuando nuestras obras sean pasadas por el fuego, y solo el oro, la plata, las piedras preciosas sobrevivan al fuego de los ojos, de la llama del Rey de toda la tierra, y las obras que pesan en nosotros, como el heno, la hojarasca, la paja, se quemen, pues no logran
resistir la mirada del Cordero, del Rey de toda la tierra, del Verbo de Dios. Amados, cosas que ojos no vio, ni subió jamás a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nos vemos en el cielo. La paz del Señor sea con todos. Dios les bendiga. Amén.